Hoy voy a decir algo que puede incomodar a muchos, pero es urgente. La masculinidad no está evolucionando, la están debilitando a propósito. Y no es solo un tema cultural, es una batalla espiritual. En esta charla de Soldados de Fe, tenemos un invitado con una autoridad muy sólida para hablar de esto, el doctor Marco Lome, hijo de Dios, esposo, papá de 4, doctor en psicología, familiólogo, filósofo, terapeuta con enfoque Gottman, cónsul católico, speaker y coach. Y tengo la fortuna de que vamos a dar una conferencia juntos, imagínense, estoy emocionadísimo. Y la pregunta es directa. ¿Por qué hoy se está buscando que la masculinidad desaparezca? ¿Por qué cuando el hombre pierde su identidad, la familia tiembla y la sociedad se desmorona? Hoy están empujando 2 mentiras al mismo tiempo. Que ser hombre es ser tóxico por naturaleza. Que para ser bueno tienes que ser un hombre sin firmeza, sin liderazgo, sin dirección. Pero la masculinidad auténtica no es machismo ni violencia. Es responsabilidad, dominio propio, protección y misión. Y eso incomoda. Porque un hombre con propósito es más difícil de manipular. Así que hoy vamos a hablar sin filtro. ¿Qué es ser hombre de verdad? ¿Por qué quieren borrar esa identidad? ¿Y cómo la recuperas sin caer en extremos? Quédate porque esto no es teoría, es la guerra. Muchas veces, ¿sí? Pintar. Siempre. Exacto. Ay, de verdad, no. Nos vemos. ¿Cuál sería tu definición personal de fe? El camino del amor. Muy bien, pues ya. La de cajón. Doctor Marco, te voy a tutear, pero tengo que empezar con el doctor, porque oye, tu trayectoria. A ver, yo vengo en modo fan. Así como cuando te vi la primera vez que coincidimos ahí en una conferencia. ¿Dónde fue que corriste? ¿En Whisky Lucan? ¿Era Whisky Lucan? No, en el Estado de México. Sí. No, Atlautla no fuiste, ¿verdad? ¿Atlautla sí fui? Sí, pero no te vi allí. Sí, te fuiste. Coincidimos en... Y después otra vez en Estado de México. ¿No era Whisky Lucan? No, Texcoco. Texcoco, es correcto. Texcoco. Y ahí sí dije, a ver, así me lo aviento. Pero llegué, estabas dando una clase de identidad de género y de feminidad y feminismo. Y yo estaba ahí, dije, pues voy a estar escuchando, ¿va? Increíble todo lo que comunicas. De verdad vengo en modo fan a hacerte estas preguntas que primero son para mí. En este canal yo me formo y después van para toda la gente que nos está escuchando. Así que agradecerte muchísimo. Gracias por la invitación. Por estar aquí el día de hoy. Gracias por la invitación, sargentos. Y también la admiración es mutua, ¿no? Ya desde hace tiempo había estado siguiendo el podcast. Entonces dije, a ver cuándo coincido con él. Y bueno, coincidimos y aquí estamos. Claro. Aquí estamos. Yo también estoy en modo fan. No. Así que igual te regreso preguntas a ti, ¿eh? No, estaría bueno, pero después, hoy hay que escucharte. Okay. Si no, hay gente que me ha tocado que me dice que no los dejo hablar. Y yo así de, no es cierto, es que depende del invitado. Hay invitados que cuestan. No, acá el doctor, a ver, vamos a hablar de una sola cosa, es masculinidad, pero habla de un montón de otros temas, que después, ojalá y nos hagas, tengamos el honor de tenerte con diferentes temas. ¿Te parece si entramos Comenzamos en materia, venga. Primero, quiero escuchar un poco de ti. A ver, aquí una de las preguntas que hago usualmente es, has sido siempre católico practicante desde niño, hubo algún tema de conversión, oye, ¿cómo te interesas por la filosofía, la psicología? ¿Cómo llegas a ser familiólogo? ¿Qué es, no? ¿Dónde lo estudias? O sea, poquito. Sé que sería los 45 minutos, pero... La verdad es que sería interesante. Yo el otro día estaba escuchando a algunas personas, como es el caso tuyo o otros que he escuchado, y que me ha llamado la atención porque tienen casos de conversión
Y alguien una vez me dijo, oye, ¿cuál es tu conversión? Y yo dije, bueno, yo he tenido pequeñas conversiones, pero debo agradecer a Dios que siempre he estado en la fe católica. ¿No? Mis padres eran practicantes, son practicantes. Mi papá, bueno, ya está en el cielo, pero ejercían siempre la fe, nos llevaban al catecismo, nos metían mucho en cuestiones de grupos de catequéticos y niños. Y desde los 6 años, yo recuerdo siempre haber tenido un sacerdote muy amigo de la familia y que además este sacerdote me inspiraba mucho, ¿no? Era alguien muy cercano, lo admiraba, lo apreciaba. Y este sacerdote después me fue metiendo a actividades y desde muy pequeño iba a grupos de niños en donde hacíamos misiones, de adolescente igual. Es decir, siempre puedo decir que he estado cercano a la fe. No es algo que en un momento ya haya desconocido, probablemente he tenido mis altas y mis bajas, ¿no? Mis crisis de fe. Y yo pudiera decir, si pudiera resumir entre mi niñez, mi juventud, creo que he sido muy bendecido estando cerca con Dios, de los sacramentos, de muchos apostolados. Entonces, realmente, así que tú me digas, Marco, ¿tuviste una conversión? No, yo creo que la conversión ha sido mucho más interna, sí, de madurar mi fe, ¿no? Porque a veces la fe se cree que son actos externos o meramente conocimientos, pero a veces vivir una fe profunda es difícil. San Juan Pablo II tiene un libro que se llama La fe según San Juan de la Cruz, que fue parte de su tesis del doctorado teologal, y queriendo interpretar un poco lo que dice San Juan Pablo II, dice que hay 3 niveles de la fe, ¿no? La fe como conocimiento, la fe como experiencia y la fe como evangelización. Entonces dice, la mayoría de nosotros, los católicos, tenemos una fe como conocimiento, pero cometemos el error muchas veces de que ese conocimiento no se traduzca en experiencias. Hay personas que a lo mejor Dios ha manifestado a través de una experiencia y a partir de esa experiencia ha llevado el conocimiento. Pero la experiencia es el centro de la fe, porque la fe es lo que te lleva a conocer más. Y además no solamente conocer, a hablar. ¿Qué me faltaba a mí, por decirlo así? ¿Cuál ha sido mi conversión? Tener una experiencia. Y digamos que ha habido pequeños momentos donde yo he tenido experiencias, pero te podría decir que a partir del 2018 tuve una experiencia en la que ya no creía o vivía en un Dios, digamos, meramente externo, a un Jesús externo que creía en la Eucaristía, en los sacramentos, sino por primera vez experimenté que tiene un Dios que es un Padre, un Jesús que era amigo, pero y que un era Espíritu Santo que estaba ahí presente, pero de una manera tan sensible que fue una transformación 180 grados de mi vida matrimonial, porque comenzó a ser todo un lenguaje, ahorita lo platicaré, y también en mi vida como padre, ¿no? Que tiene que ver mucho con la masculinidad, y esa ha sido mi pequeña conversión, ¿no? Siempre me he considerado una persona católica, tampoco no es que sea el ejemplo viviente de la fe, pero me gusta compartir mi fe católica. En el 2000, no recuerdo, 2010, 2011, me tocó ir a una conferencia mundial de la juventud de los que organiza la ONU. Y nos habíamos preparado algunos grupitos de nosotros porque habían traído alguna serie de conferencistas y querían traer en México pues todo el tema de la ideología de género y el tema del aborto. Y nos habíamos preparado para estar en esos talleres y literalmente a argumentar, pues así discutir y meterlos en jaque. Y a mí me tocó estar en una conferencia que se llamaba algo sobre el calentamiento global, ¿no? Entonces comienzan a hablar ellos sobre el calentamiento global y en algún momento dicen, bueno, pues la única solución para salvar al planeta de esta conversión que está habiendo y para no agotar los recursos materiales, hay 3 tipos de soluciones. Uno, el control de la natalidad a través del aborto, ¿no? El otro es la educación sexual a través de los condones o anticonceptivos. Y tercero, la ideología de género, ¿no? Es decir, la ideología gay no es fecunda, los anticonceptivos evitan los hijos y el aborto pues los mata, ¿no? Wow. Entonces, en ese momento yo levanté la mano y uno de ellos me dice, sí, adelante.
Y entonces me levanto y le digo, a ver, no entiendo qué tiene que ver el calentamiento global con estas propuestas que tú tienes, a menos que estés hablando de otro tipo de calentamiento, ¿no? ¿No? Entonces se me queda viendo, un joven hablaba muy bien y me dice, antes de responderte quiero hacerte una pregunta. ¿Eres católico? Y entonces te lo cuento precisamente por este tema Claro. que yo hablo de conversión. Yo me quedé pensando y tuve miedo de decir que era católico. Y tuve miedo de decirlo porque pensaba que si yo decía que era católico, pues que estoy metido más en fideísmos, que estoy lavado del cerebro Sí. y tal. Y yo quería decir, no soy, como diciendo, échale. Ajá. Pero luego, en ese momento, me acuerdo que sentía una frase del Evangelio que decía, ay de aquel que me negara delante de los hombres porque... Y me veía como Dios me hacía así y me caía en el infierno, ¿no? O sea, así me veía literal. Dije, sí soy católico. Y este conferencista joven me dice, pues entonces tu opinión no vale. Wow. Siéntate porque tú eres antiprogre por tu pensamiento. Entonces, yo quedé como en shock, no supe qué responder. Me fui sentando y en ese momento vi que uno se levantó, otro. O sea, casi toda la sala éramos católicos. Wow. Y entonces el conferencista dice, bueno, entonces veo que tenemos un pensamiento antiprogresista, no voy a dar la charla porque no se puede hablar aquí, por eso México no evoluciona. Todos comenzamos a aplaudir, qué bueno que se fue, tal. Pero la reflexión fue de, a veces quizás mi conversión es ya no tener miedo Claro. de decir que soy católico, ¿no? Ahora que yo estoy en el perfil de Instagram, al final yo pongo soy católico y si eso a veces me quita seguidores o ya no se cree en mi mensaje, la verdad es que hoy por hoy ya no me causa pena, Claro. ya no tengo vergüenza, porque en realidad ser católico es una identidad tan fuerte que no nos hace menos y que nuestro pensamiento no es irracional, sino al contrario, tiene todos los elementos que respetan el orden. Bueno, esto voy. A la luz de mi fe católica, creo que Dios me llevó mucho a poder estudiar la filosofía. Me gustan obviamente todos los temas humanistas. No soy tan matemático, a pesar de que estudié administración de empresas, me di cuenta que lo mío era la filosofía. Y en la filosofía me llamó mucha la atención los clásicos, Aristóteles, y uno de mis grandes personajes de filosofía, muchas veces no considerado, es Santo Tomás de Aquino. Claro. Y Santo Tomás de Aquino obviamente vino a reforzar muchísimo mi fe en una comprensión y en una estructura. Y todo eso yo quería llevarlo también al ámbito educativo. Y pudiera decir, ¿dónde llevé la filosofía? En un principio no lo llevé a un salón de clases, sino a cómo llevar a jóvenes en el acompañamiento a que pudieran descubrir, ¿no? Y trabajé en el ámbito educativo. Y posteriormente tuve la dicha de que una de mis mejores amigas estuviera estudiando en el Instituto Juan Pablo II. Me habló de un pensamiento. Yo dije, yo quiero eso, siento una gran necesidad para ayudar a los jóvenes. Y es cuando me encuentro con la maestría en Ciencias de la Familia, que quienes estudian eso les llaman familiólogos, Sí. que son expertos en temas de matrimonio y familia. Y entonces me comenzó a llamar más la atención la psicología. Me puse a estudiar la licenciatura en psicología y luego me puse ya a estudiar el doctorado, porque me gusta entender el ser humano, pero también cómo se une filosofía, psicología y teología, espiritualidad, y que realmente son ciencias distintas que nos llevan a un mismo punto sin que tenga diferencias o que digan que es que la psicología dice esto, o es que la filosofía esto dice lo otro, o la teología. Realmente la teología, como un tema de la revelación, nos revela lo que es el hombre en lo psicológico y lo filosófico, porque es una unidad. Y eso me ayudó como a hacer un buen match para poder acompañar y estar presente en la vida de tantas personas. Y al mismo tiempo, esta misma experiencia me ayudaba, ahora sí que como dice Juan Pablo II, a fortalecer mi fe, ¿no? A la luz de las ciencias, filosofía y psicología. Y hoy por hoy creo que ha sido una manera en que Dios me ha llevado a poder comprenderme a mí, a poder fortalecer mi matrimonio,
a poder fortalecer mi paternidad, pero también poder fortalecer mi acompañamiento que hago con las personas a la luz de estas 3 ciencias que me encantan, las 3, respetando cada uno sus caminos, pero me ha ayudado sobre todo a vivir mejor mi fe, ¿no? A saber qué es lo que tengo que sanar, qué es lo que le tengo que pedir a Dios y también qué tengo que pensar de mis respuestas existenciales. Bien. No sé si era tu respuesta, no, pero me bueno. encanta, me encanta. Y entrando al tema, digo, mencionaste algo clave aquí. Este conferencista, que tendrían que hablar de calentamiento global y habló de otro tipo de calentamiento, menciona uno que hoy estamos viendo, aparte del aborto y demás, el tema de ideología de género, ¿no? Cómo preguntas tan simples de qué es un hombre y qué es una mujer hoy, los progres, ¿no? En este mundo de personas no pueden contestar esa pregunta que creo que biológicamente es muy fácil contestarla y es como, justo hablaba, voy a regresarme un poquito, hablaba con una amiga, Ale, que le mando un saludo, y me decía, oye, fui a hablar a una escuela y les estaba diciendo, a ver, identidad y demás, ¿no? Habló de un gato o de animales. ¿Cómo identificamos que los animales es masculino y femenino, no? Oye, por los genitales, ok. ¿Y qué es un hombre? ¿Y qué es una mujer? Puf, silencio. Nadie se atrevía a contestar. Entonces mi pregunta es hoy, no que vamos a hablar de masculinidad, ¿qué es ser hombre de verdad? Es una pregunta fuerte. Debo decirte que siempre que hablo sobre estos temas siempre me preguntan, define hombre. Y yo digo, madre mía, o sea, qué pregunta tan difícil de responder. El ser hombre no se identifica con un estereotipo, no se identifica con un rol, un rol social, no es una construcción, es una identidad. Y lo voy a definir filosóficamente, ¿no? Ahora sí que, como dice esta ciencia, ser hombre es una manera de ser y de estar en el mundo con características específicas que no solamente se manifiestan con el cuerpo, con el físico, pero que ese cuerpo físico le revela una manera de ser y estar en la vida del hombre. Fuerza, bondad, protección, servicio, donación. ¿Y por qué pongo estas características específicas? No porque la mujer no los pueda dar, sino que el mismo cuerpo revela esta forma de ser que probablemente puedan estar en la mujer, pero que se dan de otra manera y que tiene que ver mucho. Ahora sí que el cuerpo de alguna manera termina siendo, se dice en filosofía, materia quantitate segnata, ¿no? Es decir, define o determina la forma en que el varón se conduce hoy por hoy, ¿no? Fuera de estereotipos, ¿no? Sí. Que si te vistes rosita, pues ya no eres niño. Bueno, esas son cuestiones de cultura y que son estereotipos, sino cuestiones mucho más profundas. Pero sí es importante decir, es una identidad que no responde a un estereotipo, un rol o una construcción social, sino a un modo de ser o estar determinada por la diferencia sexual y que esa diferencia sexual es fundamental en la construcción de la sociedad, de la familia, que eso permite justamente que hoy por hoy las sociedades tengan vida, porque si no hay varón, no hay hijos. Si no hay mujer, no hay hijos. Claro. Punto. Dos maneras de ser distintas, de comprender, sentir, pensar el mundo. Bien. Y eso es uno. Bueno, en general. Ahora, claro, había que especificar, escucho tu pregunta, ¿qué significa ser un hombre de verdad? ¿No? No sé si quieres que me vaya todavía por ahí. Okay. Ahí está perfecto, porque ahorita vamos a seguir tocando el tema. Ok, ¿no? ok. ¿Y por qué crees que quieren borrar esa identidad hoy, no? Se hablaba de esta agenda, yo creo que donde se hablaba del aborto, de la ideología de género y ¿cuál era la otra? De los anticonceptivos y demás. Pero igual veo cómo se está atacando la masculinidad hoy día, ¿no? Yeah. Salen los nuevos artistas, el doctor Juan Bosco Abascal, mi psicólogo, dice los artistas con H. Porque hartan, dice. Qué buena. Está bueno, sí, los artistas con H. Yo, que salen ahora, a ver, dándole duro a la masculinidad.
como si fuera una nueva masculinidad. Oye, con vestido o actuando muy femenino, y dices, brother, eso no es, a ver, eso no es ser hombre, ¿no? O sea, también hay que ser claros y decir, oye, pues el arete aquí o esto acá, ojo, yo en algún punto decía, oye, me vale queso si quieres andar como quieras, pero pues hay que tener también hay que ser claros, ¿no? Yo no le voy a hablar a mi hijo en media tinta si le Sí, voy a decir, claro. oye, está correcto y esto no. A ver, ve, ¿cómo se ve? ¿Qué se ve mejor este o este? Pero bueno, no me quiero meterme en otros temas para que me empiecen aquí a querer bajar el episodio, sino ¿por qué quieren borrar la identidad del hombre? Yo creo que efectivamente coincido contigo. Es curioso, pero en estos 3 elementos que te mencionaba, sin meterme todavía al tema de la masculinidad, en el fondo quien sale perdiendo es el varón. Uh-huh. ¿Sabes? En el tema del aborto, es decir, la mujer es mi cuerpo y el varón no tiene nada que ver cuando es una mentira. La mitad del código genético de ese ser que lleva en el vientre es el varón, ¿no? Sí. 2, el tema de anticonceptivos hace más irresponsables a los varones. En un mundo donde se ha quejado de que el varón no ha sido responsable en la paternidad. Claro. Y en la ideología de género, le quita toda la fuerza necesaria para la construcción de una sociedad resiliente. Y ahorita que te escuchaba, nadie me había hecho esta pregunta, ¿por qué hoy se quiere cancelar la figura del varón? Una vez leyendo a un autor que se llama Yu-Chul Han, tiene muchos ensayos y escritos y habla sobre muchos problemas que hoy por hoy adolece la sociedad. Me quedé pensando que una de las crisis que hoy vive la sociedad es la crisis de autoridad. Porque hoy en día la autoridad es tan frágil, no se respeta, se salta, tanta rebeldía o tanto enojo a las reglas, a las normas, a la rebelión, porque ha dejado de haber una cabeza que mete orden y firmeza, y eso es propiamente masculino. Ojo, no quiere decir que no lo... Porque hoy a veces se confunde este tipo de roles de varón y mujer con... Es que sí puede hacerlo, no. Está bien, claro que puede hacerlo, ¿no? La mujer, el varón también puede hacer cosas que la mujer puede hacer. No se trata de posibilidad, se trata de rasgos característicos propios del varón. Pero nos hemos dado cuenta que si vemos a lo largo de la historia, probablemente desde la época de las cavernas, ¿no? Una figura de autoridad era la del varón, sí. Precisamente, posiblemente hasta por el físico, la manera en que podía salir a cazar o recolectar o llevar de comer, lo que sea, demostraba pues esta capacidad de liderazgo, de protección, y por eso tenía autoridad. Ey, no te vayas por allá porque te sale un león y te va a comer. Oye, no te vayas por acá porque se te cae, se hiela un hielo y te aplasta y te mueres, ¿no? Entonces metía orden no para dominar, claro, sino para proteger. Y a lo largo de la historia, si lo vemos de otras culturas, probablemente hoy por hoy dicen es que estaba viciado por una visión patriarcal. No, a ver, seamos serios a la hora de estudiar la historia. Sí. No es porque el varón sea más inteligente o mejor que la mujer, sino por estos rasgos característicos protectores que tienen, que lo han llevado a que en la propia historia tenga un cierto liderazgo necesario para la protección y el desarrollo de la sociedad. ¿Me expliqué? Correcto. La mujer desarrolla otro tipo de liderazgo, que es en el hogar, que también es necesario hoy en día para el desarrollo sano de la sociedad. Pero hoy hay una necesidad de meter o cancelar o borrar rasgos de masculinidad por una serie de malas interpretaciones sobre conductas erradas o mal interpretadas de lo que significa ser masculino de grupos, espero no te cancelen este spot, dale. Por grupos feministas radicales. Sí. ¿No? Que incluso, a ver, pongámonos serios y veamos un poco las historias
de estas personas que han desarrollado ese tipo de pensamientos probablemente no tuvieron las mejores experiencias con los varones, Claro. pero en esta misma experiencia surge un cierto odio, ¿no? Porque si hay un cierto odio, hoy que a muchos de nosotros se nos tacha de homofóbicos por tener un pensamiento diferente, y no por tener un pensamiento diferente siempre es homofobia, pero hoy también sí podemos decir que se puede desarrollar un tema de odio hacia todo lo que significa masculino, ¿no? Por las experiencias surgidas de cada uno. Pero ¿qué pasa si tú cancelas la figura masculina? Pues hay toda ¿cómo se puede decir? Hay toda una transformación de la sociedad. Sí. O sea, el varón se hace menos responsable. ¿Quién ocupa el lugar? Pues muchas mujeres. Entonces vuelven a tener una carga que antes tenían quejándose, y entonces la mujer va perdiendo rasgos característicos de la feminidad, y entonces comienza a hacerse más masculino. Sí. Y que comienza a ver que la identidad de los hijos comienza a tergiversarse. Y aquí está el punto. ¿Por qué hoy borrar la masculinidad y la feminidad sana? Porque hoy por hoy se quiere justificar una identidad fluyente, una identidad, no me viene la palabra exacta, ¿no? Una identidad ambigua, de manera que hoy por hoy se cree que hace daño el decir que eres varón y eres mujer, y que muchas personas que consideran que quieren sentirse perro, gato, varón, lo que tú quieras, no entrarían en estos esquemas de masculinidad y feminidad, y entonces se quiere cancelar estas cosas para poder justificar algo que de naturaleza no tiene justificación. Y quiero ser muy claro, no es un ataque directo a las personas que se perciben y sientan así. Lo que quiero decir es que estas nuevas identidades no corresponden a una naturaleza dada por unas razones específicas, razones antropológicas, razones sociales, razones políticas, que el hecho de que haya estas diferencias son necesarias para el desarrollo sano de una sociedad. Claro. Entonces, ¿qué nos ha dejado esto? Una identidad confusa, una identidad no clara, y entonces hoy por hoy podemos encontrarnos personas que hoy se sienten así o de otra manera, ¿no? Y entonces a mí me da la impresión, este es mi punto de vista y lo digo con sinceridad, que hoy por hoy se quiere cancelar no solamente la masculinidad, sino la feminidad. La masculinidad porque es algo que se opone a la feminidad, pero también la feminidad sale perdiendo por querer justificar, y aquí es donde yo hablo de ideología de género, unas identidades que no tienen su fundamento en una naturaleza. Entonces la manera de justificarlo, es decir, el cuerpo no te define, claro, ni lo masculino ni lo femenino, y entonces dicen, mira, ser varón, cómo ha sido en la historia. Claro. Mira, ha pasado tal, y este mundo está viciado por sistemas patriarcales, mejor no. Incluso ha habido algunos autores que lo han interpretado de manera interesante. No trato de hacer una clase de filosofía, pero habla de Marx, que todos lo conocemos porque es el padre del socialismo, posteriormente comunismo, ¿no? Y él habla de que para poder establecer un nuevo orden había que hacer una lucha de clases, el proletariado con los burgueses. Este sistema o este modelo de dialéctico de construcción de Marx se llevó a otras instancias, y decir entonces, quien gobierna o que han gobernado son los varones, quienes han sido las más vulnerables son las mujeres, y lo ponen como algo opuesto, algo diferente, y que hoy por hoy la sociedad tiene que construirse a partir de esta lucha, y en esta lucha se apaga el varón, ya no los queremos, nosotros gobernamos, ya los no necesitamos, nosotros facturamos, ¿no? Por decirlo así como dice la canción. Y es curioso porque en la misma filosofía o en la misma propuesta de Marx, cuando hay esta lucha de clases debería de haber una síntesis que ni siquiera surge en el socialismo ni en el comunismo, sino que al final el proletariado termina gobernando al burgués, ¿no? Por llamarlo así. Y aquí pareciera que la mujer termina dominando al varón, lo calla, con lo que todas estas consecuencias ya tiene, pero la sociedad no busca ahora una sociedad feminista, sino que lo que surge es algo extraño, porque
la propuesta ahora es una sociedad unisex, donde ya no haya diferenciación. Y entonces allí pierde lo femenino y lo masculino, y eso no nos damos cuenta de cómo altera el orden. Claro. El orden de la convivencia, el orden de la familia, el orden social, el orden en cualquier cosa que hoy por hoy nos damos cuenta por esta lucha innecesaria en el que probablemente por situaciones o errores del pasado se ha cancelado un tipo de masculinidad que se ha llevado de corbata a todo lo que a lo masculino, a lo esencial, ¿no? Entonces, por el hecho de que yo tuve un padre borracho, un padre golpeador, un padre infiel, yo me voy a enojar con todos los que son varones y los quiero cancelar. Pues no. Tú estás molesto con una forma que tú viviste de masculinidad, pero no quieras cancelar la masculinidad por una experiencia, porque no todos somos así. Claro, claro. ¿Y cómo recuperar nuestra identidad sin caer en los extremos? Sí, a ver, me parece muy importante como definir extremos, ¿no? Si me permites hacer este recorrido, está bien interesante. ¿Cómo ha sido la manera en que tú y yo hemos aprendido a ser varones, ¿no? Ahorita me dirás tu propia experiencia, pero yo concluyo que ha habido 3 cosas que hoy por hoy quiero entender que se me dice cómo tengo que ser varón. Y hago énfasis en tengo que, como ya algo casi opuesto. Entonces, pienso, mi papá, ¿qué me decía a mí de ser varón? Y mi papá probablemente repetía cosas que recibió de su abuelo, de la cultura. Y probablemente mi papá, sin darse cuenta, porque no tenía en su vocabulario machismo, pero muchas de estas actitudes, él me pasó a mí acerca de cómo Marco tenía que ser varón. Un varón es fuerte, no llora, no se queja, no puede manifestar vulnerabilidad, no puede manifestar afecto, no hace esta reflexión personal, es trabajador probablemente, es un poco agresivo. Y fueron las maneras en que de una u otra forma mi papá me transmitió lo que yo, Marco, debería ser como varón, y entendí eso. Si lloro, soy una niña, no soy un vato. Entonces, pues evito no llorar y me aguanto. Y así me decía, no chille. Así me decía, no chille. Usted es vato, usted es hombrecito. Y usted no limpia platos porque eso lo hacen las mujeres. Y usted no cruza los pies así porque eso lo hacen las mujeres. Entonces te vas llenando de estereotipos, de formas en las que tú creíste que eras ser varón. Y entonces viviste creciendo que eso era lo normal. Mi hermano y yo, tengo un hermano también varón, él me decía, oye, pues lo propio del varón pues es la fuerza. Entonces, pues hay que hacer músculo, y el varón pues no solo es hacer músculo para que te veas más varón, sino también aprende a pelear. Y mi hermano de alguna manera me enseñó a pelear y me decía todavía, mi hermano es mayor que yo, pero me decía, oye, te voy a organizar unas peleas, ¿no? Y así literalmente como si fuese un gallo de él, me organizaba pelea de gallos y pues pelea de Marco contra otro. Y literal me decía, bueno, pues mañana te toca pelear con él. Y yo decía, ¿por qué tengo que pelear? Porque así se hacen hombres. Y pues órale, ¿no? Y pues nada, peleabas, a veces perdías, a veces ganabas. Y me acuerdo una vez que me pusieron así a pelear con otro, y el otro me decía, yo no quiero pelear, ¿por qué me pegas? Y digo, porque nos toca, o sea, somos vatos, o sea, tenemos que pelear, ¿no? Y me decía, no, yo no quiero. Y entonces yo lo provocaba y el otro decía, no, yo no te voy a pegar. Y eso para mí fue un shock, porque decir, es cierto, ¿por qué? Tengo que demostrar mi masculinidad a partir de la agresividad. Claro. Y encima yo creía que como se hacía bolita y las niñas te veían, te sentías, híjole, macho alfa, fajo piteado, ¿no? Como dicen, o sea, te sentías visto, deseado. Y en cambio te dabas cuenta que no, que te ibas creando una personalidad dura, agresiva, sin sentimientos. Y yo mismo, ahora sí que me veía al espejo y me sentía como lo que dice Oscar Wilde en el libro del retrato de Dorian Gray. Vi mi monstruo. Y dije, yo no quiero convertirme en ese varón. Entonces muchos de nosotros venimos cargando con una masculinidad
que no ha sido una masculinidad, sino ha sido una interpretación de lo que se ha pensado que es ser varón, pero que no necesariamente tiene que ser varón. 2, lo aprendimos también a partir de lo que vimos o escuchamos en los medios de comunicación. Sí. Se darán cuenta un poco ahora que cuente esto de qué generación soy, pero me acuerdo perfectamente de Los Simpsons. Si analizamos de manera consciente a los masculinos que salen en esa serie, ¿cómo es como hombre Bart Simpson? ¿Cómo es Homero Simpson? Tonto, flojo, superficiales, ¿no? Veamos un poco más de las series. ¿Qué imagen del varón tenemos? Infieles, machos, borrachos, inconscientes. Inconscientemente lo que los medios de comunicación nos transmiten, pues probablemente tú dices, claro, entonces yo como varón tengo que ser fuckboy, mujeriego, infiel, borracho, agresivo, tosco, superficial, sin compromiso. Y, a ver, quizás no nos damos cuenta, pero todo eso va influyendo en nuestras conductas. Claro. Tercero, ¿qué va influyendo acerca de lo que nos permitió ser varón? Lo que las mujeres dicen acerca de lo que nosotros debemos ser. ¿Por qué cuento esto? Porque yo creo que hay que cuidar los extremos. Claro. No irnos hacia un machismo que sí ha existido y que ha hecho daño a la sociedad y ha hecho daño a las mujeres, pero por otro lado tampoco irnos a lo que hoy se llaman nuevas masculinidades o masculinidades blandas. Es decir, donde hay rasgos característicos del varón que hoy por hoy ya no tiene. Resiliencia, fuerza, protección, proveedor. Y que porque se han sentido criticados, sobreprotegidos, mira, no seas así, se va desarrollando una psicología que en el fondo se encuentra muy vulnerable el varón, donde no digo que no seamos vulnerables, pero la vulnerabilidad del varón también se compaginaba con la valentía, con la fortaleza. Claro. Y que hoy por hoy, a no tener así, ¿quién va a querer escoger a un varón que ya no protege, que ya no provee, que ya no se atreve? Sí. ¿No? Por ahí hay un libro muy interesante, ¿no? ¿Por qué los hombres viven menos? Porque es más atrevido. Sí. Le gusta esta parte, pero es necesaria incluso para la supervivencia digamos, de la raza, ¿no? Claro. Pero hoy nos encontramos en una masculinidad débil, blanda, porque esta masculinidad blanda se ha sentido huérfana. ¿Qué quiero decir huérfana? Lo han confundido. Lo han confundido porque si demuestra fuerza, le dicen, eres agresivo. Pero si manifiesta afecto, le dicen, eres débil. Y entonces no sabe dónde ponerse y esta es la crisis. Porque comienza a ver un varón sin identidad, huérfano, a partir de la historia. Creo que tenemos que ser conscientes de que hay extremos que no queremos. No queremos un varón que domine, manipule, abuse, humille, manipule a la mujer, que debe reconocer a la mujer como su complementariedad, no como alguien que está sobre en un tema de sobajar, de hacer menos, de decir yo soy vato, tú no, ¿no? Y no, eso es machismo y eso tenemos que romperlo porque ha roto y hay muchos esquemas inconscientes que están. ¿Cómo qué, Marco? Como si vas en el tráfico y de repente te pasa un carro y casi te pega, te enojas, volteas a ver y ves que hay una mujer y dices, tenía que ser mujer. Eso es machismo. Esos son micromachismos. Ese tipo de cosas donde por el hecho de ser, denigras, humillas, hace menos. Eso creo que no y no lo queremos. Y hay que ser muy consciente de qué micromachismos o de qué sistemas de ser varón vienen por la cultura, por lo que me dijo mi papá, por lo que aprendí en la escuela, porque también ahí se enseña mucho, por lo que aprendí en los medios de comunicación. Tengo que ser muy consciente de que ese no es el tipo de macho. Tampoco es el tipo de macho
el tipo de varón que es el macho alfa, que tú creas que, porque hoy curiosamente hay una masculinidad que se está desarrollando, que es, bueno, si las mujeres nos están sobrepasando, hay que volver a imponernos sobre ella. Y está la imagen del macho alfa o del fuckboy, ¿no? Como que otra vez el músculo y aquí mis chicharrones truenan y vuelve otra vez un esquema curioso, distinto, de que esto es interesante, el feminismo radical no ha erradicado la violencia en los varones. Al contrario, la sigue potencializando porque hay un sector de varones que lo está fortaleciendo y también no son el tipo de varón que manifiesta su esencia. Ahorita hablaré de esta esencia. El tipo que tengas que ser mujeriego, que tienes que llevarte a las mujeres a la cama, que tengas que usar de ellas, que sea más importante el sexo para ti, para sentirte varón. Eso no es ser varón. Claro. Eso es ser un pip, no diré. Y por otro lado, tener cuidado también de reconocer que hay características específicas y esenciales del varón que no las podemos poner en jaque por miedo al juicio o a la crítica o que vayan a pensar. Porque precisamente por eso, hoy por hoy, muchas de las masculinidades en muchos jóvenes se está perdiendo porque tienen miedo a ser etiquetados o enjuiciados. Claro. Que sí es esencial. Y aquí daré una respuesta un poco no muy normal, pero yo no estoy de acuerdo que hoy por hoy tengamos que vivir una nueva masculinidad, sino hay que vivir una masculinidad auténtica, sana y original. Claro. Es decir, ¿por qué digo original? Desde el principio, el varón fue bueno. No hay que partir de la idea que por el hecho de ser varón ya suponga una amenaza, un miedo, ¿no? Eres varón y muchas veces te sientes una amenaza por el hecho de ser varón. No, eso es algo que se ha inculcado. Por el hecho de ser varón, antes éramos protección. Sí. Y si lo vemos un poco desde la Biblia, cuando Dios crea a Adán, más allá de las interpretaciones, Dios crea a Adán y vio Dios que era muy bueno. Era bueno. ¿Qué hacía Adán? Dominar, ¿qué? La tierra. Cuando encuentra a la mujer, Adán no la ve ni la desea a Eva. La ve como ayuda mutua de algo que termina siendo un equipo. Y dice, wow, tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Igualdad en la diferencia. Era una ayuda mutua de los dos a partir de sus diferencias, que esas diferencias llevaban a dominar la tierra, a partir de sus características específicas. Bondad, fuerza, corazón, donación. Características esenciales del varón. La fuerza, ¿qué significa esta fuerza? La fuerza no es para violentar, no es para golpear, no es para abusar. La fuerza propia del varón es para proteger lo que ama. Sí. Mujer, sus hijos. Y por eso esta fuerza sirve que pueda afrontar de mejor manera el mundo. Probablemente diríamos es que el varón solo debe trabajar, probablemente hoy por hoy podríamos tener algunas diferencias, pero por naturaleza el varón necesita ser proveedor, necesita ser fuerza. Sí. Porque si no la es, antropológicamente se ha visto y socialmente se dice que el varón comienza a perder algo de él, comienza a sentirse incómodo. Entonces, esta fuerza es esencial no para dominar, sino para proveer, para proteger, no para hacer daño, desde la lógica del don. Segundo aspecto que yo decía, fuerza como una característica esencial, y eso no es caer en extremos, ni para acá, ni para allá. Que el hombre tiene que ser corazón. Se nos ha enseñado que no podemos tocar los afectos. ¿Quién dijo? Si por naturaleza el hombre tenemos afectos. Yo he escuchado muchas veces en terapia que me dicen, Marco, es que mi esposo es más frío que un limón. Y yo digo, como diciendo, pues es que de verdad te prometo que es como una piedra Pómex, no tiene sentimientos. No, sí los tiene.
nadie le ha enseñado a reconocerlos, a aceptarlos, a hablarlos, porque se nos ha enseñado que si lo hacemos, no es propio del varón o Claro. nos hace sentir débiles. Pero el varón en su naturaleza necesita ser necesitado y necesita vulnerabilidad. Que alguien lo comprenda. Y entonces creo que es importante esta parte de corazón, porque hoy por hoy tenemos que aprender a manifestar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras necesidades, lo que nos duele, lo que nos cansa, lo que nos tensa, lo que nos da miedo. A una persona que tenga miedo le dicen, ay, tú no eres un hombre. ¿Por qué el hombre no debe de tener miedo? Claro. Jesús, siendo varón, tuvo miedo. Sí. O sea, no, tenemos que aprender a convivir y a vivir nuestro mundo afectivo y aprender a manifestarlo, tan necesario incluso también para las mujeres. Muchas de las mujeres dicen, es que yo quisiera saber más, pero está cerrado, no se abre. Y esto nos va a ayudar a trabajar, a no irnos a un extremo de un varón que tiene que ser seco, frío, agrio, duro, Sí. ¿no? Sino cómo vivir la debilidad, pero no de una manera de solo débil, porque Sí. también eso cansa, ¿no? Un varón lánguido, triste, todo emotivo, dices, Ya. te falta, ¿no? Sí. ¿Cómo llevar esta parte que pudiéramos decir de la afectividad, que pudiera verse como una debilidad, aunque no lo es, pero pudiera verse, llevarlo a un centro de manera que no se pierda fuerza y corazón? Mm, Equilibrio. sí. Ni me hago macho, ni me hago no me deshago como una gelatina, sino cómo puedo llevarme al centro de tener la capacidad de conocer mi mundo afectivo, de transmitirlo, expresarlo, de poner límites. Oye, esto que me dices me duele. O Claro. que ¿no? Parar mi emoción, tener gestión emocional. Me parece importante. Y la otra característica también esencial es el hombre está hecho para el servicio. Nosotros, digamos que esto se habla desde la psicología y lo han hablado muchos, ¿no? Quizás algunos como Gary Chapman desde los lenguajes de amor, pero estoy pensando en William Harley, en lo que el hombre necesita, la mujer necesita, pero el varón necesita sentirse útil. Claro. Útil. La mujer no necesita sentirse útil porque ella no busca esta validación desde fuera. Ella sabe lo que es y ella, aunque no se sienta útil, ella lo que busca, la mujer, es sentirse amada. Claro. En general todos, pero no busca esa necesidad. El varón sí. Sí. El varón quiere sentirse funcional, que aporta algo. Pero hay peligros, ¿no? Ajá. Porque después yo le digo a mi esposa cuando me dice, oye, necesito que vean lo de la lavadora. Y yo, ay, contrata a alguien que lo vea. No, es que quiero, o sea, quiere que lo haga yo. Sí. Y luego digo, bueno, pues sí, así entiendo. A veces quieren, o sea, ver que tú lo hagas porque yo digo que... Le representa a ella lo masculino. Sí. Estoy de acuerdo. A mí me Sí, pasa claro. mucho. Mi esposa tuvo un papá que era un handyman. Y entonces dice, es que tú debes ser el handyman de la casa. Le digo, Sí. Dios, mira, te casaste con un filósofo y psicólogo y lo que menos puede hacer es saber esas cosas, o sea, y ella quiere, no, es que yo quiero que tú lo hagas, ¿no? Pues Sí. no me acuerdo de la historia de un foco, ¿no? Era como de 2 metros y quería que yo pusiera una escalera y me subiera y cambiara el foco. Le digo, no voy a exponer mi vida tan valiosa subiéndome a eso, voy a pedirle a alguien que sí lo haga. Claro. Pero para ella significaba masculinidad, estoy de Sí, acuerdo. sí. Por eso creo importante después decir, también hay que respetar el modo en que cada persona desde su personalidad vive también su masculinidad. Sí. A veces no son las expectativas, sino porque cumple las expectativas como un checklist es masculino. También hay que ver cuál es la historia, cuál es la personalidad de sujeto con el que vive la masculinidad. A mí no me hace menos masculino si sé cambiar un foco o no, Claro. o si sé arreglar un baño, un excusado, que la haga de plomero, no me hace menos. Claro. Probablemente mi esposa esperaría de eso a partir de la expectativa que tiene, pero Sí. eso ya entraríamos en otro diálogo. Lo que quiero decir es que
lo que sí me hace ser masculino es yo sentirme útil, Claro. ¿no? Hay un estudio muy interesante sobre el tema de paternidad. ¿Por qué muchos varones no se han involucrado en la vida de los hijos? Y hay un estudio que dice que al inicio el papá presente que quiere estar en la vida del hijo ha querido ser parte de esta historia. Antes, por ejemplo, no les permitían entrar al parto. Hoy yo a mis hijos entré al parto y es la cosa maravillosa que he tenido como experiencia, ¿no? Sí. Y me he sentido útil, ¿no? Sí. Porque mi esposa me agarraba, yo no los parí, pero mi esposa me dejó una marca en el brazo y me sentí útil. Claro. Pero muchas veces cuando el varón actuaba con el varón desde sus características, las mujeres decían, no, así no, y ¡puc! Se lo quitaba. No, así. Sí. E inconscientemente le quitaron la posibilidad de estar presente, de ayudar en la educación de los hijos, pero al mismo tiempo le dio en una necesidad del varón de ser útil, claro, de servir, de darse, de donarse. Tú has sido soldado. Sí. ¿Qué es un soldado? Aquel cuate que está dispuesto a dar la vida por su patria. Es correcto. Y por sus compañeros. ¿Quiénes son más soldados hoy por hoy? Claro que hoy por hoy hay mujeres, pero varones. Sí. Esa es la historia. De hecho, es complicado ese tema en el ejército porque la fuerza de un hombre... A ver, si hay mujeres muy fuertes, o sea, hay muchas que dices... Wow, que mi esposa, no, mi esposa sí que me agarra con la pura mano así, me dobla así hasta el suelo, o sea, hasta arrodillarme. Mira estos moretones. Es tan fuerte que de carácter así de que cuando... Yo recuerdo que estábamos una vez formados todos los soldados y que estábamos buscando los soldados mandilones, ¿no? Yo sí soy mandilón, lo acepto, ¿va? Pero ese día dicen, a ver, dé un paso enfrente, dice el capitán, dé un paso al frente todos los soldados que sean mandilones. Para esto habíamos puros hombres. Y todos dan un paso enfrente y yo no me moví, amigo. Dije, no. Y todos, Sargento Ríos, tú no eres mandilón. No, a mí me dijo mi esposa que de aquí no me moviera. Soy un mandilón. Bueno, no tanto, ¿no? Pero dominado, ¿no? Dominado. No, pero digo, con esto no sé por qué más te iba a decir hacia dónde iba a llevar el punto. Que el soldado da la vida por su padre. Sí, ándale. Cuando hoy quieren meter a mujeres en infantería, amigo, cuando tenemos... Te voy a decir, amigo, Marco, por favor. Sí, está bien. Es que ya hay confianza. Que tienen que cargar una M249, o sea, una monstruosidad de arma. O sea, hay cosas que no pueden. O sea, yo recuerdo estábamos en un pelotón, en un escuadrón que somos de 7 a 12 y me tocaron varias chicas, ¿no? O sea, una karateca cinta negra, japonesita. Bro, le tuvimos que quitar toda la mochila, ayudarla hasta con el rifle. Ya no podía. Y uno que se quedara nos descalificaba de la competencia. La ayudamos. Entonces yo digo, entiendo. A veces dices, oye, quiero protegerla. La protegíamos. ¿Y qué pasaba? Pues debilitaba el escuadrón. Claro. ¿Por qué? Porque querer dar esta inclusión que no se necesita. Hoy digo, en las guerras, el que firma, el mayor de cada familia que firma para una guerra es el hombre. Uh-huh. No es la mujer. Entonces, hay ciertas diferencias que dices, a ver, yo sentiría mejor que la mujer se quedara en casa, que no ponga en riesgo su vida, y como protector y como proveedor, o sea, yo dar esa vida por la patria, por toda la gente que estoy respaldando, incluyendo mujeres y niños. Yeah. Pero ¿por qué tenemos que, o sea, oye, sí, somos iguales, sí, podemos ser igual de fuertes? Querer comprobar, querer llegar a esta lucha que no se necesita. A mí me ha tocado ver videos que hacen influencers así de que van entrevistando chicas y, oye, ¿no te ha tocado así de que, y si hoy Dios te dice... Se van los vatos. ¿Quién se van? A veces uno, pues podemos vivir, seríamos felices y todo, ¿no? Y el hombre, no, pues no tendría sentido la vida sin las mujeres, ¿no? Diferente. Pero hay otros que van así haciendo entrevistas y le preguntan a la señora, oye, y si hoy alguien tuviera que perder la vida entre usted o su esposo, ¿usted quién usted lo decide? ¿Quién?
¿Mi esposo? Claro. Sí, no, es que pues él. ¿Y los varones? Todas, el esposo o el novio o el hombre. Y los hombres, todos decían, yo la perdería y dejaría a mi esposa viva. Qué diferencia, ¿no? La protección, no me tocó ver a ninguno que dijera, no, pues mi esposa, que se vaya Claro. ella, ¿no? Mi suegra mejor. pero empieza a ver como que no es una guerra de poderes. Por naturaleza. Es naturaleza. Yo creo que, a ver, sargentos, terminando esta característica del servicio, la diferencia sexual o las características biológicas no son accidentales. O sea, no es un error de código. O sea, pues fue coincidencia. Tiene un fin específico. Sí. ¿Sabes? Es como si mis ojos están hechos para ver, mi nariz está hecho para escuchar, mis manos están hechos para manipular. La masculinidad y la feminidad, por el hecho de ser diferentes, no es porque uno sea mejor que otro, sino porque tiene una misión, una finalidad, que si tú no crees en Dios, ok, no crees en Dios, pero hay alguien que puso esa finalidad para que funcione de manera ordenada, adecuada. No porque uno sea mejor que otro, tenga posibilidad de hacer o no hacer. No, yo quisiera engendrar hijos, pero mi cuerpo realizado para una misión no está para gestarlos, está para protegerlos, Claro. para trabajar por ellos, para dar mi vida por ellos, para proteger a mi esposa, para gestarlos, diría, desde el corazón, Claro. desde lo externo. Entonces, yo creo que hoy por hoy sí es un gran reto y nos encontramos con muchos conflictos no necesarios, pero la diferencia sexual no es discriminación. La diferencia sexual es entender que hay una identidad necesaria para el desarrollo sano de la sociedad y que si el varón físicamente tiene esas características es porque debe desarrollar unas habilidades, unas virtudes propias de su masculinidad a partir de lo que cada persona es, ¿no? No es que quiera meter a todos a un cajón, pero me refiero a que sí hay unos rasgos característicos del varón que incluso terminan siendo atractivos para la mujer y viceversa. También la feminidad tiene unos rasgos característicos propios para un desarrollo sano de la sociedad, ¿no? De la protección y cuidado de los hijos, de entender el mundo interior, de tener este sexto sentido, de la intuición, de cuidar probablemente la temeridad del varón en algunos casos, de poderlo bajar, aterrizar, se van complementando y la mujer en su vulnerabilidad afectiva encuentra la resiliencia, la fortaleza del varón. Es decir, algo está allí, pero que incluso el varón, cuando la mujer pierda su feminidad, termina siendo no atractivo para el varón. No me acuerdo, pero hace poquito vi en Instagram un podcastero que también hace como debates, Sí. ¿no? Y con mujeres, ¿no? O sea, le dicen, a ver, échale, ¿no? Y las mujeres dicen, es que yo tengo energía masculina, ¿no? Y entonces hubo una que dice, yo tengo energía masculina, tengo 46 años y estoy soltera porque ningún varón me acepta porque yo tengo. Dice, pues claro, pues no les haces atractiva. Claro. Eres todopoderosa, no necesitas a nadie, tú lo puedes todo, eres mamá y papá a la vez. Pues para ningún varón eres atractivo. Claro. Porque entonces, ¿quién va a ser él contigo? Sí. No. O lo vas a dominar o lo vas a maltratar y ningún varón en esa condición se siente suficiente y con una buena autoestima. Claro. Es decir, si somos honestos, debemos de entender que hay ciertos rasgos propios de la masculinidad que tampoco hay que confundirlos con machismos Sí. y tampoco hay que confundirlos con, se puede decir, como maneras de querer controlar. Por ejemplo, hay cosas que antes eran propios del varón, como la caballerosidad, que hoy Sí. por hoy dicen, es que esto es un sistema patriarcal. No Sí. necesito que me abras la puerta. A ver, Ni que no me lo pagues. sí, no lo hago porque no puedas. Lo hago porque te amo, Sí. ¿verdad? Pero bueno, creo que esos son los problemas hoy en día que perdemos y que no nos damos cuenta de eso, ¿no? A mí me llama la atención y me pasa en mi casa que mi esposa ante ciertos frascos no puede abrirlos. Ujú.
Y entonces dice, inconscientemente lo dice, necesito la mano de un varón. Ujú. Y ¡tas! Me entrega el frasco. Y yo lo estoy abriendo y digo, en la madre, no puedo abrirlo, no puedo abrirlo. Y siento que si no lo hago, no me siento necesaria. Claro. No me siento útil. Siento que no respondo a esa masculinidad. Sí. Y le veo las formas para poder demostrar. No se trata de cumplir expectativa, pero sí de una esencia de masculinidad que está allí. Y cuando lo abres, dices, no es por tu fuerza. Sí. Es porque te sentiste útil en donde la mujer te necesita. Claro. ¿Cuál es el problema hoy en día de la crisis de la masculinidad? Que hoy el varón no se siente necesitado. Claro. No siente Ni útil. como padre, Ujú. y como padre biológico. Sí. Es decir, mujeres que dicen, yo quiero tener hijos, pero no quiero tener varón. Voy, hago una fecundación in vitro, más allá de lo ético y moral que influye allí, pero quitaste incluso de la vida a la figura de un papá y por un simple capricho le estás quitando a tu hijo, ¿sí? Un bien necesario que es el bien del padre, Sí. ¿no? 2, como proveedor, pues yo trabajo y a veces hasta probablemente ganen más. Sí. Y entonces dice, pues si él no me da, no lo necesito, te vas. Bueno. Claro. Y en las otras áreas de su vida, en lo intelectual, en lo social, pues hoy por hoy el varón voltea a ver y se siente no necesario. Claro. Se Porque, pues, siente no masculino. imagínate una filósofa ahí en casa y con un doble doctorado y Que no te necesites y sabes cómo... nada, ni para qué le pregunto, está difícil, ¿no? En este mundo de competencias, pero ojo, cada vez son más las mujeres que se dan cuenta que ya cuando llegan a una edad que dicen, bueno, ya soy exitosa y esto, buscan, porque está dentro de su naturaleza, la necesidad de tener a un hombre protector, la necesidad de tener hijos, porque a eso están llamadas, ¿no? Es como, poco a poco hay unas que se van regresando, siempre y cuando se mantengan como que en esta búsqueda de la verdad, no se dejen de cuestionar, no se dejen influenciar y demás, pero quieren regresar a, oye, yo necesito a alguien que me cuide, que me proteja, Claro. que me abra la puerta. Oye, si en la noche alguien escucha algo ruido, oye, ve tú, ¿no? Y mandan al hombre y el hombre pues se tiene que parar y oye, ¿qué pasa? Deja bajo, o sea, al final es parte de la naturaleza. Nos necesitamos mutuamente, es un complemento. Sí, complemento necesario, ¿no? Aquí en México, bueno, no recientemente, hace unos meses, se hizo muy polémico el Chicharito con sus frases de interesante, ¿no? Interesante, sí. Polémicos, ¿por qué? Porque yo digo, a ver, sí le dio una patada al avispero Mm, de cosas que sí están sucediendo en la vida real. sí, Probablemente no lo hubiera dicho yo, como dice el Chicharito, hay que ser muy prudentes, desde Claro. luego. Pero en realidad, hoy por hoy sí nos damos cuenta de que hay mucha exigencia hacia el varón, pero poco coherencia con eso que se pide, claro, ¿no? Y entonces, pues confunde. sí, Oye, por un lado quieres un varón así, pero por otro lado eres asá, ujú, ¿no? Por un lado criticas esto del varón, pero por otro lado tú eres así. claro, Comienza a ver como este enojo, fastidio, frustración del propio varón que dice, estoy confundido porque si hago tal, macho, alfa, agresivo, tal. Si hago tal, flojo, indiferente. ¿Qué haces? sí. Oye, y pasando a algo que sí quería preguntarte sí o sí, es ¿qué tanto hoy ves que está afectando, tú que trabajas mucho con jóvenes, adolescentes, el tema de la pornografía y la masturbación a la masculinidad, ¿no? Porque tú dirías, ay, pues te hace más. No, o sea, yo tenía amigos que estaban hundidísimos, quizás igual, incluso en depresiones, no podían tener novia, no podían, ¿por qué? Porque no sabían cómo, porque estaban metidísimos en eso, ¿no? En el ejército también se ve mucho, especialmente cuando antes eran más hombres, muchísimo más, siempre ha sido más hombres que mujeres en el ejército, obviamente. Entonces imagínate estar 10, 12 meses
fuera de casa, ¿no? Como león rugiente buscando a Y quien luego, devorar. pues, ahí hasta te regalaban el tema de películas, ¿no? O sea, o te decían, oye, pues te dejamos esto, o te pagaban canales como para que no te fueras como león, ¿no? Si había una mujer y Claro. 200 hombres, brother, pues era de que si hacen esto, te leían la cartilla, si pasa algo, pierdes rango, pierdes esto, pierdes aquello, no se puede, ahí tienen que respetar y cuidado, pero te respetan 3 meses, ¿no? Claro. Y me voy mucho. Yo creo que este tema, justamente con este ejemplo que tú acabas de dar, ese es el gran riesgo de la pornografía y de la masturbación. Nos han hecho pensar que como varones, si no satisfacemos este instinto, nos morimos. ¿No? Sí. Si el varón no se masturba o no ve pornografía, se muere. O se hace abusador, manipulador o algo le va a pasar, ¿no? Claro. Y justamente viene un estereotipo o una etiqueta acerca de nosotros. Y que a veces lo escuchamos. A ver, el hombre, digamos que por su naturaleza también externa, Sí. ¿no? Es mucho más externo en su sexualidad y tiene una necesidad sexual, por lo general, más fuerte que la mujer. La mujer vive su sexualidad de una manera más interna. Pero nos han hecho creer que lo masculino, incluso yo lo he escuchado y normalizado, es decir, lo he escuchado como algo normal, decir, pues, mastúrbate, o ve porno, o ves porno y es cosa de hombres, ¿no? Y ves en los grupos de WhatsApp de varones mandando pornografía y se ha normalizado porque dices jiji, jajaja, ¿sabes? Como que ese es un tema de varones. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Y quien no lo ve, dicen, este cuate es raro. Del otro banqueta. Es raro. Entonces, sí siento que la pornografía y por ende lo que lleva a la masturbación es algo que ha desfigurado y que afecta y debilita la masculinidad. ¿Por qué? Yo estoy en el ámbito clínico y lo he visto muchísimo de varones que viven atrapados en adicción a la pornografía. En algún momento, a lo mejor alguna parte, Marco, tú has tenido, sí, en algún momento cuando era niño, pues vi pornografía y claro que te llama la atención, pero esto genera, es un drugs, una droga, que te va despertando y no tiene límites. Claro. No tiene límites, pero ahorita digo en qué afecta, ¿no? Y la pornografía, por ende, te lleva a la masturbación. ¿Por qué desfigura? Y esto es muy interesante. Porque, por un lado, te hace pensar que uno de los valores esenciales del varón tiene que ver con su genitalidad, tiene que ver con el placer sexual, por el cual tú te haces sentir más vato o, si no, eres menos vato. El tamaño importa. Tú como humillas a un varón, dices, la tienes chiquita, perdón que lo diga así. Sí, claro. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Quién dijo? Sí. ¿Quién dijo? Y cómo la pornografía ha puesto un prototipo de varón sexoso, fuerte, aguantador, Sí. ¿no? Y que no es una, sino 10, 20 veces tal, satisface y todo. De lo que toca inconscientemente un anhelo que todos tenemos de ser suficientes. Y que ese de ser suficientes toca heridas, abandono, rechazo, humillación, que uno lo satisface en la pornografía y en la masturbación, pero no se está dando cuenta que se invalida a sí mismo porque se está transformando en alguien que no es y que no responde a un varón y que al fin y al cabo termina sintiéndose insatisfecho porque luego estando en una relación estable, Sí. siente que no cumple lo que ya Sí. vive, no relacionalmente en la pornografía y en la masturbación. Y entonces el hombre se vuelve como hacia un placer inmediato y que no tiene esta capacidad incluso de saber esperar y entendiendo que en las relaciones sexuales conyugales con tu esposa no es como ahí te voy, necesita un preámbulo,
necesita un modo masculino de entrar, llegar, respetando el modo femenino, y nos muestra o tergiversa un modo de varón que tiene que satisfacer y que tiene que tener ciertas características. Pero no solo eso, sino que detrás de la pornografía hay una personalidad insegura. Y por lo tanto esta inseguridad le da en la tower a la fortaleza propia del varón. ¿A dónde le da? A la voluntad. Es una persona que tiene menos capacidad de poner límites, menos resiliencia, menos constancia, ¿no? Está más proclive a que tenga menos disciplina. ¿Me expliqué? Sí. Tú has estado en el ejército, yo he estado casi en un lugar parecido al ejército, pero no. Pero para mí la disciplina, más allá de lo que me costó, me gustó o no me gustó, pero hoy digo, qué bueno, lo agradezco. Sí. Porque tengo la capacidad de, oye, lo comienzo, lo termino. Sí. Y me levanto a esta hora, tiendo mi cama, tengo hábitos de orden y ese orden, al fin y al cabo, me ha ayudado a mí, a mi matrimonio, a mi familia. La pornografía languidece o debilita la voluntad del varón. Y entonces el varón, incluso hasta neurológicamente hablando, afecta la capacidad de la toma de decisiones. Claro. ¿No? Más allá de lo que puede distorsionar la sexualidad, termina desfigurando al varón, pero también el modo en que el varón tiene que relacionarse con la mujer. Porque la pornografía no solamente es ver mujeres, ¿no? Es más fuerte la pornografía del varón y de la mujer, ¿no? No es solamente ver mujeres, sino es la manera en que yo creo que puedo satisfacer a una mujer que no es real. Sí. Y que al mismo tiempo estoy desfigurando el modo de ver a la mujer. Porque ya no la veo desde sus características específicas y esenciales, sino la veo a partir del placer que me puede dar. Y eso afecta a la propia relación. Claro. Sí, a mí cuando en terapia la mujer me dice, bueno, pues es que él ve pornografía, pero prefiero que lo haga que se vaya a un table dance. Le digo, no, porque en el fondo lo que está en juego es el modo en que te va a ver a ti. Sí. Se desfigura. Porque entonces ya no te ve como una posibilidad de amar, sino como una posibilidad de desear. Y convertimos en el varón como un animalito que necesita satisfacer, porque si no se satisface, se muere. Y por eso pues le doy películas, le doy internet, le doy miles de objetos y de situaciones y de cosas, porque creo que si no lo tiene no va a poder ser varón. ¿Quién dijo? Claro. ¿Quién dijo eso? ¿No? Hay detrás un principio psicológico de Freud, que Freud decía, hablando del libido, que una pulsión si no era satisfecha causaba trauma. No, no es cierto. Claro. No, una necesidad bien dirigida, resignificada, orientada, demuestra más varón al varón en su capacidad de autocontrol y de autodominio que en la capacidad de decir, no puedo, me masturbo, veo pornografía, porque no soy capaz de dominar una pulsión que tengo. Claro. Hace poco escuché el tema de autorregulación, ¿no? Del lobo y el cordero. Y platicaba el padre en el Evangelio y bueno, lo platicó más bien en su... ¿Cómo se me va? No, ¿Homilía? Sí, en la homilía, perdón. Esto es tarde, por acá no saben, pero es muy tarde. En la homilía, y hablaba del lobo y el cordero. Y decía, oye, hay que aprender a controlar la autorregulación de los dos, ¿no? Porque los dos tenemos, ¿no? Es como cuando dicen, oye, tenemos el angelito y el diablillo. Y decir, oye, también recuerdo una vez, por ahí hubo un ejemplo, una vez me invitaron a un table, estando yo en una conferencia fuera de casa, y me decía este amigo, brother, ya le dije a mi esposa, voy a llevar a mi hermana, que mi esposa le diga, pues dile a tu esposa, pues más vamos a ir de entrada por salida para que mi hermana conozca el table más grande de México, no sé qué show, ¿no? Y le dije, soldado caído, hermano, ¿no? O sea, yo me conozco, o sea, sé cuál es el hombre, ¿no? Para mí el pecado original, no sé si de aquí tú me vas a ayudar con el tema filosófico, el tema de lujuria,
nos cuesta a los hombres, ¿no? Entra por los ojos, mente, y después dices, no. Entonces dije, no, lo evito, ¿no? Dentro de mi autorregulación dije, no soy valiente, huyo ante una situación de este tipo, ¿no? Y a veces creo que los hombres, cuando están acá en el scrolling, cuando están, Claro. a ver, mejor huye. O sea, si ya sabes que esa aplicación, o sea, si tu algoritmo te arroja, o sea, a veces cuando me toca ver ahí algoritmos de mis amigos que están en su Instagram y de repente van a todo lo que ven y veo puras chicas, digo, pues claro. Es lo que le sale, ¿no? Es lo que les sale porque es lo que siempre están buscando, entonces mejor, oye, huye a eso, ¿no? Tengo compadres también muy valientes que dicen, yo no voy al gimnasio en las mañanas a esta hora, ¿por qué? Porque siempre van las chicas con leggings, entonces, pues yo estoy, o sea, me conozco, entonces prefiero no ir, salgo a correr, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque saben mejor huir, si no sabemos autorregularnos y hacernos los valientes, pues mejor huimos, ¿no? Ante esto que nos viene afectando y que le da, o sea, a la masculinidad, más que ser más hombre, o sea, Pues te haces menos hombre, ¿no? O sea, eso se llama virtud. Virtud viene de la misma raíz de vir viris, varón. Fuerza, vis, fuerza. Es decir, el varón tiene la capacidad de la virtud. Y incluso si uno se pone a leer escritores clásicos, ¿no? Pienso en Homero, en la Odisea, ¿no? El prototipo de Ulises. Es figura de varón por la fuerza y la capacidad de resiliencia de afrontar los problemas, de huir de los problemas en los que, o poner medios para no caer en la tentación, claro. ¿no? Y entonces, ser varón no es solamente desarrollamos la masculinidad afrontando problemas, sino también en la capacidad de decir, aquí no, porque me siento vulnerable y puedo ser un soldado caído. Claro. Y muchas veces nos cuesta entender que decir no es debilidad, no es, qué gay eres, ¿no? Sí. Sino, es, qué varón eres. Qué valiente. Sí, qué valiente. Sí, oye, yo no quiero ir a un table dance. ¿Por qué? Porque amo a mi esposa, la respeto y respeto a cualquier otra persona que pueda llevarme a una situación de mi vulnerabilidad. Eso es virtud. Claro. Creo que en este sentido tenemos que volver a confiar en el varón a partir de que el varón sí puede tener capacidad de autodominio porque está en su naturaleza. Solo hay que volverle a darles las herramientas que muchas veces no han sido dadas en educación, desde en casa, desde la educación escolar, donde muchas veces se ha enfocado más a un varón ser más productivo que un varón que sea esencialmente hablando de ser varón, no de hacer el varón. Claro. Una pregunta que no quiero olvidar, no hacerte, dejar. Ajá. Y que a veces me ha tocado ver muchos ejemplos, son los hijazos de mis vidazas. ¿Te tocó ver eso? Hijazos de mi vidazas, eso lo decía este personaje de la película mexicana, ¿no? No sé, pero había una, no sé si era una miniserie o una película. Sí, era una miniserie. Y la mamá era, no, el señor o el chico pues ya tenía, no sé, 45 o 50, no sé, y todavía vivía con la mamá. Entonces la mamá los consentía, pues no había papá, no había figura paterna, entonces la mamá siempre lo tenía ahí y pues era de mi hijito, ¿no? Y era el hijazo de mi vidaza, ¿no? Viviendo con la mamá. De hecho, hoy me salió un reel de ahí en Instagram. Nos debería de patrocinar Instagram, ¿verdad? Pero bueno. Me salió y, no sé, captó mi atención y decía, hoy me levanté y estoy muy contento porque mi hijo se me acercó y me dijo, papá, voy a ayudarte en la casa, voy a empezar a aportar a la casa con dinero, y se me sale una lágrima, dice el papá. Que gracias, o sea, dice, y doy gracias que hoy mi hijo de 38 años, mi bebé me hizo inmensamente feliz, ¿no? Entonces dices, chas, o sea, claro, o sea, pasa, ¿no? Pero yo lo veo más y la pregunta es, pues hay mamás que malcrían tanto a sus hijos que les quieren dar todo
y luego el hijo no sé si se convierte no encuentra pareja porque quiere a alguien como su mamá. O sea, hay temas de ahí de heridas, o que no está el papá, o qué pasa, Marco. O sea, que tú que ves este lado clínico con estos hijos que viven con sus mamás y tienen 30, 40, 50 y no se han casado y siguen ahí, y la mamá lo sigue viendo bien porque pues es su hijo, ¿no? De ahí a que me deje. Sí es un tema muy interesante porque eso incluso pues termina siendo no tan masculino por esta capacidad de independencia o capacidad de determinación, de tomar decisiones, de volar, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el estilo educativo que surge en el hijo, ¿no? Hay un chiste que comento, pero tiene que ver, y que a veces no el factor sobre estos hijazos de mis vidazas, no es solamente a veces es la mujer, a veces puede ser un papá, pero cuentan de esta anécdota, ¿no? De que llegaba el hijo de 38 años a su casa y su mamá lo recibía, un ta bebé, ¿no? Y entonces, pues, el hijo de 38 años le decía, aquí todo, mamá, aquí todo. Pero un día venía de mal humor él y su mamá lo estaba esperando en la casa con la comidita hecha. Y le dice, un ta bebé, un ta bebé. Y entonces él dice, ¿sabes qué, mamá? Ya me cansé. Ya tengo 38 años. ¿A que me estés diciendo, un ta bebé? Ya no quiero. Entonces, la mamá se pone seria y le dice, ok, bueno, pues entonces a partir de mañana, pues tú te cocinas, te lavas la ropa, te planchas, pues sales de la casa, vete a rentar, mañana no te voy a hacer tu cuarto. Y entonces mientras escuchaba el otro, el hijo de 38 años le decía, aquí todo, ¿no? Es decir, ahora sí que el burro no se hace arisca, o no sé cómo No, dice la arisco. abuela, el burro no se hace arisco, sino, o el indio no se hace arisco, sino, no sé, Sí, ya me pero parezco yo entendemos. más Chespirito, el chamble acá, dándome frases, pero eh, el, el hijo El varón, burro no era arisco. el burro no era arisco, lo hicieron, ¿no? Algo Sí, así. sí. Eh, el hijo varón puede perder esta capacidad de determinación y que afecta a muchos matrimonios y a muchas relaciones porque no se le deja responsabilizarse, y eso tiene que ver no tanto con directamente un tema de masculinidad, pero sí afecta, no me refiero, sino a muchas madres que no saben soltar o muchos padres que no saben soltar a sus hijos a tiempo necesario. A ver, Claro. esto lo dice la psicología. Y si nos volvemos un poquito al inicio, el mismo Freud. O sea, el mismo Freud decía, la importancia de romper, y que ahí entra la figura del papá, de poner excisión a este amor simbiótico, este amor umbilical que hay entre mamá e hijo, para que el hijo pueda madurar, y el varón entra desde una fuerza interna para enseñarle el mundo externo, fuera del mundo interno que ya le enseñó la mamá, pero es propio del desarrollo sano de una persona, para que posteriormente, en la medida que vaya creciendo, alcance la independencia necesaria para formar una familia, Claro. ¿no? Pero cuando no se da, muchas veces porque el papá se ausenta, no está, no tiene la fuerza o la psicología, las mamás ven tan vulnerables, ¿no? Esto lo vemos incluso en algunas especies de mamíferos, en el que mamá protege al osito. Por ejemplo, hay un tipo de osos donde la mamá protege al oso del papá porque el papá le quiere enseñar la agresividad. Pero llega un momento en que la mamá no lo protege para que aprenda solo a subirse al árbol, para defenderse. Pero llega un momento en que la mamá se separa a la osita y le dice, oye, pues ya, ahora sí que defiéndete de tu papá y de cualquier otro, ya te enseñé. Sueltan, los mamíferos sueltan. Pero muchas mamás a veces por debilidad, por un falso amor, ¿no? Que termina siendo proteccionismo, le van quitando la capacidad a estos hijos, que luego pueden convertirse en un complejo o síndrome de Edipo, ¿no? Al fin y al cabo terminas haciendo de tu hijo un esposo, y ese hijo termina buscando en sus relaciones
una mamá Mm. que no lo dejó madurar, que no lo dejó crecer. Y entonces, claro que podemos darnos cuenta que estas personas crean esta codependencia que luego no pueden desarrollar una capacidad de toma de decisiones de madurez, que luego en las relaciones muchas de estas mamás terminan invadiendo y como no tiene la capacidad de poner límites porque si los pone siente culpa, siente que abandona Sí. o que no cumple esta función. Tiene tanto poder la mamá que la mamá termina siendo más importante que la esposa. Y ahí se rompe lo que llamaríamos el orden del amor. Mm. O sea, el varón que elige a una mujer se convierte en ese momento en su prioridad. Y esto es teológico. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿no? Para ser una sola carne. Claro. Es decir, si el varón o la mujer, pero hablando del varón, no deja a su padre y a su madre, no alcanza un desarrollo sano de su madurez psicológicamente hablando, de su personalidad. Mm. Y es importante que las madres a veces con buena intención o a veces de manera patológica, aunque no se den cuenta, invaden tanto que a este varón le quitan pues su fuerza de masculino. Sí. Ya no es masculino, es una mamá que dirige la forma en que tiene que ser, que tarde o temprano termina afectando. Si este varón tiene una relación, pues termina afectando esta relación. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos encontrado historias de que, oye, pues me dejó porque su mamá dijo que siempre no, Mm. ¿no? O hoy por hoy hay más, ¿no? Pero me dejó porque nos separamos porque él tenía mamitis. Sí. No podía dejar a su mamá y esta capacidad de influencia, ¿no? Entonces, aquí hay una responsabilidad en la mamá que no deja madurar o el papá que también en su vulnerabilidad o desde su culpa sobreprotege y termina siendo permisivo, que no le da las herramientas necesarias para que esta persona afronte su realidad, Claro. ¿no? Y a veces, porque yo creo que cada vez más, pero la inseguridad, el miedo al fracaso y los vemos vulnerables, que no les enseñamos a los hijos a que la vida tenemos que aprender a afrontarla porque es la manera de crecer y madurar. A mí mi padre me dijo a los 25 años, hijo, yo te quiero, esta es tu casa, pero go ahead, ¿no? ¿Qué vas a hacer por ti? ¿Quieres tener una familia? ¿Quieres tal? Oye, ya comienza, ¿no? Y ve lo que significa la vida. Y más allá de sentir de, ay, qué mala onda mi papá, yo me hubiera quedado a los 35 probablemente. Sí. Pero si no me hubiera tenido este diálogo, este empuje, probablemente hoy no tuviera esta capacidad de madurez que hoy tengo, gracias a que tuve un empujón, no desde el abandono, sino es propio que varón y mujer dejen a su padre y a su madre para que puedan cumplir su función, ¿no? Su ser, su modo de estar en este mundo. Claro. Marco, y para ir cerrando, ¿hay algún libro de cómo ayudar a tus hijos varones con masculinidad? ¿O esto es algo que...? No, sí hay. O sea, a ver, debo confesar que ¿por qué me he metido en este tema de la masculinidad? Porque tengo 4 hijos varones, ¿no? Y lo primero que yo hice fue sanar mi masculinidad. Es muy interesante porque tuve una manera de sanar mi figura paterna. Y a partir de mi figura paterna es lo que me ha ayudado a entender lo que sí quiero ser como papá para mis hijos y cómo quiero que mis hijos también desarrollen una masculinidad sana. Claro. ¿Sí? No nada masculina, no, sana, original, desde lo que fuimos hecho, a partir de mi ejemplo, Claro. ¿no? De lo que yo soy como varón, con mi mamá, con mi esposa y con ellos. Sí. Y hago aquí un paréntesis. A ver, no es indiferente, porque yo he escuchado esto. Es un buen papá, pero es un mal esposo. Discúlpame. Si es un mal esposo, no está siendo un buen papá. ¿No? Claro. Porque ser papá no solamente estar presente, también tienes que enseñar a tus hijos el amor que tú tienes a una persona que amas. Claro. Y que estás dispuesta a dar la vida por ella. Sí. Lo he partido desde allí y sí he descubierto
algunos libros. En concreto, me viene a la mente un libro que es del Dr. Dobson, que se llama Cómo criar varones, ¿no? Ese fue no un primer intento de esta excursión, pero sí me ayudó mucho como a comprender esta parte necesaria que como padres tenemos para entrar en equilibrio, en entender cómo es lo propio del varón, sin castrar, Claro. pero tampoco sin permitir cosas que no son parte de la masculinidad, ¿no? Claro. Y hay otro libro que me ayudó un poco más profundo filosóficamente, es de la doctora María Calvo, que se llama La masculinidad robada, y que me ayudó a comprender también cómo incluso la importancia de saber distinguir lo que significa un varón para una sana pedagogía, ¿no? Y hay un otro autor, Sergio Sinai, es un argentino que tiene un libro que se llama Masculinidad Tóxica, y que ese de algún modo revela un poco cómo desde niños hemos ido aprendiendo una forma de ser masculina que termina siendo tóxica, como ahí se dice, que no termina siendo lo propiamente masculino. Y él me ha ayudado también no solamente a comprenderme, sino a entenderme, para entender también cómo educar a hijos varones, ¿no? Bueno, eso sería para tema de hijos, ¿no? Déjame decirte, luego, ya cuando salga, pero si Dios quiere, este año sale a publicación un libro que voy a hablar sobre masculinidad, y que mi interés justamente va hacia a que este libro lo lean mis hijos y que entiendan una masculinidad que sea sana y auténtica, y que hoy por hoy no tengamos miedo de ser varones. Claro. Como no tengamos miedo tampoco de demostrar nuestra fe allá afuera, ¿no? Definitivamente, ¿no? Que no nos dé pena. Porque... así iniciamos. Marco, ¿dónde te pueden encontrar? Tus redes sociales, página web. Sí, yo nada más tengo una red social que es donde yo subo contenido acerca de matrimonio, paternidad, masculinidad, que lo hago más porque me nutre a mí, que es Marcolome, @Marcolome, ahí está mi Insta, que con gusto me pueden seguir, y de allí no tengo nada más, ahí Perfecto. Subo y publico y lo que sea. Perfecto. Pues agradecerte muchísimo por tu tiempo. Este episodio sabía que lo íbamos a hacer un poco extenso. Y nos falta, ¿eh? Sí, todavía más. No, hombre, aquí está. Si fuese en la mañana, ya iríamos como en el tercer, cuarto café. Seguramente. Te lo voy a quedar a deber, pero agradecerte muchísimo por tu tiempo. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, a ti y a tu familia. Y pues, algo con lo que quieras cerrar. ¿Algún mensaje allá a la gente que te va a estar viendo? Pues yo quisiera creo que es importante hoy por hoy entender dos cosas de lo que hemos reflexionado hoy. Preguntarnos realmente qué es lo que Dios ha querido del varón y la mujer, ¿no? Y vuelvo a mi tema de la fe, y yo creo que si lo vemos desde un diálogo desde la fe, vamos a encontrar que es mucho más profundo, porque hombre y mujer cumplen el plan que Dios quiere para Dios, ¿no? Y la segunda cosa, creo que hoy presentamos desafíos y retos en torno a la masculinidad y la feminidad. No hay que verlo como una lucha de poder ni como algo opuesto, sino como algo que tiene que ser complementario. Y hoy pareciera que vamos contra corriente, pero es importante que afrontemos los desafíos, que no nos dejemos llevar fácilmente por ideologías, y que realmente comprendamos y entendamos lo que significa ser varón y ser mujer hoy en día para construir matrimonios sanos y familias sanas. ¿Ya lo escucharon? Eso, Les agradezco mucho. Ya saben, si les gustó, vayan a compartirlo, activen la campanita y nos vemos en la próxima. Dios me los bendiga. Te quiero agradecer por quedarte todo este episodio y por seguir dejándonos tus comentarios, activando la campanita, suscribiéndote y compartiendo, que eso es lo que nos ayuda muchísimo en este canal. Si tú eres emprendedor, empresario o trabajas para alguien que sabes que quiere acercarse más a Dios, que quiere consagrar su empresa a Dios o su emprendimiento, mira, hay una organización preciosa que se llama His Way at Work. Aquí se alcanza a ver. Si tú quieres ser parte de este movimiento para honrar a nuestro jefe de jefes, a nuestro CEO,
Mándanos un mensaje en nuestras redes sociales como Sargento Ríos o Soldados de Fe y con muchísimo gusto te ayudamos. Y te voy a dejar con nuestra preciosa canción, que ahora sí no la voy a cantar, solamente la voy a bailar mientras me salgo. De predicar su amor, con paso firme caminaré en mi misión. Jesús, tú eres mi vida, es tu ejemplo el que